Las historias que escucharán hoy tienen unos elementos bastante increíbles, ya que los personajes principales de estas hicieron cosas o pasaron por circunstancias que en realidad son difíciles de creer y de entender. Hasta el día de hoy, las razones por las cuales algunas de estas desapariciones ocurrieron no tienen respuesta. El 20 de abril de 1968, al sur de Inglaterra, en un pueblo llamado Brockham, un niño de 14 años llamado Roy Tuthill salía muy temprano hacia su escuela, ubicada al norte en un pueblo llamado Kingston. Después de terminar su jornada escolar a eso de las 3:30 p.m., vestido con el uniforme de la escuela Kingston Grammar, un blazer rosa con rayas grises, cogió el autobús a Chessington, donde, como de costumbre, se bajó e intentó llegar a casa pidiendo un aventón a cualquier persona que se dirigiera hacia su pueblo. Pasaban las horas y Roy no aparecía, así que a eso de las 9 de la noche, su familia alertó a la policía. Pero no fue sino hasta el día siguiente que la búsqueda del pequeño Roy inició. Se repartieron fotografías del pequeño en los pueblos vecinos para saber si alguien lo había visto. Además, se realizaron consultas con los conductores de autobuses para ver si podían recordar al niño desaparecido. Pero por más que buscaban al joven, no aparecía. Un conductor de autobús se detuvo en la rotonda de Bridge Road, una calle ubicada en el pueblo de Chessington, donde el joven Roy pedía el aventón para poder llegar a su casa. El conductor del bus descubrió que su bahía, donde había una parada, estaba ocupada por un automóvil marca Austin Westminster. El conductor del automóvil estaba inclinado en la parte delantera y estaba hablando con un joven de la escuela, que sin duda era el joven Roy. Esto dio como resultado que 18,000 conductores del automóvil marca Austin Westminster fueran rastreados y entrevistados en todo el Reino Unido. No había computadoras en esos días, por lo que todos los registros tenían que buscarse manualmente. La policía de Surrey examinó más de 1 millón de documentos de matriculación de automóviles, pero desafortunadamente no encontraban a nadie que diera información del joven. El viernes 22 de abril, o sea, casi 3 días después de la desaparición del joven, a la 1 de la tarde, trabajadores forestales encontraron el cuerpo sin vida de Roy. Estaba en una plantación cerca a un camino privado. Las cosas que le habían hecho al niño eran atroces. Sin embargo, lo extraño de esta situación es que horas antes, específicamente a las 8:15 de la mañana, cuando los guardabosques pasaron por ese lugar, no había ningún cuerpo allí. El cuerpo estaba cubierto por la chaqueta de la escuela, la cual por su color llamativo hubiera hecho su localización algo relativamente fácil. Un total de 150 oficiales participaron en la investigación, lo que llevó a la entrevista de 10.300 personas. La investigación de la desaparición del joven continuó durante años sin que nadie fuera acusado de este asesinato, ya que los procedimientos para encontrar el ADN de una persona no habían sido inventados aún. Esto hizo que la investigación llegara a un callejón sin salida. De igual manera, las autoridades guardaron toda la evidencia encontrada, ya que ellos seguirían la búsqueda de este asesino. Pasaban los años y los científicos trataban de desarrollar pruebas de ADN a partir de las manchas de las evidencias encontradas para encontrar al culpable, pero esto nuevamente quedó en nada. Aunque la búsqueda se detuvo por un tiempo, la policía nunca cerró este caso que hasta el momento estaba sin resolver. Casi 30 años después, el 25 de diciembre de 1996, al oeste de Inglaterra, en la ciudad de Birmingham, la familia Warren y Spencer celebraban la Navidad. Patrick Warren, de 11 años, y su amigo David Spencer, de 13, departieron alegres todo el día. Los chicos disfrutaban al máximo, se les veía muy animados, jugaron, rieron, bromearon. La verdad era una amistad a toda prueba. Es lo que podemos llamar cómplices en el buen sentido de la palabra. Después de esta jornada de fiesta, a eso de la medianoche, David regresó a su hogar, a las afueras de Birmingham. Saludó a su mamá muy efusivamente y le dijo: «Madre, pasaré la noche en la casa del hermano de Patrick, quien residía cerca de su residencia». De nuevo, los adolescentes se encontraron. Patrick iba en su bicicleta roja, la cual le habían regalado la noche anterior, y David caminaba a su lado. Llegaron hasta la estación de gasolina cerca de sus casas. Allí compraron unas galletas que compartieron, camino al centro comercial Chelsea. Eran las 12:45 de la madrugada, algo tarde para que dos adolescentes de su edad anduvieran en la calle, y desafortunadamente ese fue el último día que las familias de los dos chicos los vieron por última vez. Patrick era un joven el cual tenía un lado salvaje y era bastante osado. Su amigo David, aunque parecía adorable y encantador, también tenía un lado problemático.
A su corta edad había cometido delitos menores que lo enfrentaron ante la corte juvenil. A los 12 años lo expulsaron de la escuela y, como podrán imaginarse, sin asistir a la escuela, todo el día lo pasaba recorriendo las calles de su barrio. Fue por esta razón que cuando ambos jóvenes no regresaron a casa y simplemente desaparecieron, la comunidad no se sorprendió. Como Patrick y David pasaban la mayor parte del tiempo fuera de sus hogares, para las familias era normal que no regresaran en días. Cada uno se justificaba diciendo que estaba en casa de un amigo, pero lo más curioso es que las madres no corroboraran esa información. Pasaron días, semanas, cuando se percataron de que ninguno de los dos regresó a sus casas, lo que es un comportamiento muy extraño por parte de los padres. Así que finalmente los reportaron a la policía. Los oficiales activaron los protocolos de búsqueda, quienes iniciaron las pesquisas. Entrevistaron a los vecinos, revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad del sector, recorrieron parques, centros comerciales, gasolineras, pero no obtuvieron resultados. Había pasado mucho tiempo desde que desaparecieron. Algo que llamó poderosamente la atención de las autoridades era que los adolescentes eran algo así como streetwise o personas con conocimiento de la calle. Aunque los familiares y amigos estaban muy preocupados, no temían que les hubiera pasado algo. Con la esperanza de encontrarlos, se ofreció una recompensa de 500 libras para quien entregara información del paradero de los jóvenes. Después de exhaustivas pesquisas y al no encontrar respuesta que diera con la ubicación de los chicos, las autoridades siguieron con la búsqueda, pero ya con el estatus de investigación normal de personas desaparecidas. Las familias de los chicos estaban devastadas. Las madres no entendían qué había pasado con sus hijos. Se consolaban mutuamente, tenían la esperanza de encontrarlos. A finales de 1997, la policía dio una conferencia de prensa en la que las madres de los niños le pedían que regresaran a casa. Pasaban los días, los meses, y los chicos no aparecían. Es así como en abril de 1997 se tomó la decisión de estampar las fotos de Patrick y David en las cajas de leche de 4 litros, que se distribuían en 770 tiendas de la cadena Island, como parte de una campaña de la Línea de Ayuda Nacional de Personas Desaparecidas. Ellos fueron los primeros en aparecer en este tipo de publicidad. Desde ese momento, los medios de comunicación los apodaron como los niños de las cajas de leche. Después de 4 semanas no hubo grandes pistas y la historia no obtuvo la atención de la prensa nacional. Los reporteros locales aseguraban que la policía consideraba a los chicos como fugitivos, mas no desaparecidos. Pero había indicios de lo contrario, pues la bicicleta de Patrick la encontraron aparentemente abandonada detrás de la gasolinera, en donde fueron vistos por última vez. Lo que lleva a pensar que si uno va a huir, lleva su bicicleta aunque sea para cubrir mucho más terreno, ¿no? Tristemente, la policía solo sospechaba que era una cuestión de 2 chicos callejeros que huían de sus casas, y como ellos venían de un barrio pobre de la ciudad, quizá no le importaba a nadie más que a sus familias y amigos. Por esta razón, el caso no tuvo el cubrimiento necesario ni el interés de todos los medios de comunicación. Y así también se fue enfriando sin pistas que diera con el paradero de los jóvenes. 4 años después, en el año 2000, la policía de Birmingham se enteraba de que una prueba de ADN obtenida de los pantalones del joven Roy, que se habían mantenido en un congelador, concordaban con una persona llamada Brian Lund Field. La prueba de ADN de Brian Field había sido obtenida un año antes, en 1999, mientras manejaba bajo los efectos del alcohol, y ahora esta coincidencia daba frutos. Brian había estado trabajando como jardinero y no pagaba impuestos, pero esto no era lo peor de todo. Su historial criminal incluía una multa en 1969 por indecencia grave, un asalto en la década de 1970 y 2 sentencias en la década de 1980 de 4 años cada una por 2 cargos de hacer cosas indebidas e ilegales con menores de edad, y además encarcelamiento falso de 2 adolescentes. Este tipo era realmente un monstruo. Entonces la policía de Surrey instaló vigilancia para seguir a Brian, y el 21 de febrero de 2001 la policía finalmente lo arrestó en su piso donde vivía. Estuvo bajo custodia policial, la cual se prolongó por más de 24 horas para poder ayudar en la investigación. Brian negó conocer al joven Roy o tener algo que ver con su muerte, y aunque admitió sus históricos delitos contra niños, dijo que había dejado atrás ese comportamiento. Justo antes de que pusieran a Brian en su celda por tercera noche, se le pidió que enviara muestras de ADN. Brian no pudo dormir esa noche y al día siguiente confesó en detalle el secuestro y asesinato del joven Roy. Tranquilamente dijo que había visto al niño bajarse de un autobús y buscar un aventón, y entonces él se decidió a recogerlo. Luego
llevó el niño a un área de descanso donde hizo cosas atroces y cuando terminó, entró en pánico. Así que Brian condujo hasta una segunda área de descanso y ahí acabó con la vida del joven, enredando una cuerda alrededor de su cuello 2 veces. Pero lo más increíble es que después de eso, mantuvo el cuerpo del niño en el maletero de su coche durante varios días, retornando hacia su casa donde pasó tiempo con su esposa y su hijo, para 2 días después tirarlo al bosque donde fue encontrado por los guardabosques. Estas son las acciones de un completo demente, la verdad. Trágicamente, los padres de Roy murieron antes de que atraparan a Brian. Su arresto trajo un cierre para la familia sobreviviente del joven Roy, que había sido torturada al saber que el asesino había permanecido prófugo durante tanto tiempo. Y trágicamente había causado daños como mínimo a una docena de niños. Esto hizo que los oficiales cuestionaran a este individuo acerca de los 2 niños Patrick y David, desaparecidos en 1996. Curiosamente, Brian, el ahora convicto, había vivido en el área de Birmingham, donde los 2 jóvenes desaparecieron. Toda la comunidad tenía sus sospechas acerca de esta persona, pero desafortunadamente Brian niega haber sido el culpable de la desaparición de los jóvenes. Pero teniendo en cuenta sus antecedentes, ¿podrían ustedes creerle a este individuo que él no estuvo involucrado en la desaparición de Patrick y David? La verdad es que si la policía hubiese investigado adecuadamente, habrían ido a la casa de Brian, a su lugar de trabajo, habrían hablado con la persona de la gasolinera que vio a los jóvenes esa madrugada y le hubieran preguntado si habían visto a Brian hablar con los muchachos. Pero la verdad es que las autoridades no dieron trascendencia a esos pequeños detalles que hubieran esclarecido el caso de la desaparición de los chicos. En 2006, Brian fue señalado como sospechoso. Fue interrogado por los detectives y allanaron su residencia, excavando en un terreno que usaba como botadero. Desafortunadamente habían pasado muchos años y no encontraron pruebas que lo inculparan. En la búsqueda de la verdad, la BBC le escribió a Brian, quien se encuentra en prisión, y le pidieron una declaración sobre la desaparición de los niños, pero como era de esperarse, este monstruo se negó a dar una respuesta. Así las cosas y sin pistas sobre el paradero de los chicos, la policía de West Midlands dice que su equipo de homicidios continúa con la investigación del caso, aunque hasta la fecha no hay nada significativo. En una conferencia de prensa, el hermano menor de David dijo que lo más difícil para las familias es no saber dónde están los restos de ellos, si es que existen. A casi 27 años de la desaparición de los chicos quedan muchas preguntas sin respuestas, y aunque el caso de Roy fue resuelto, la desaparición sin resolver de estos 2 chicos deja una tristeza enorme en estas 2 familias, y esperamos que algún día se llegue a saber qué sucedió en realidad y este crimen no quede impune. Ahora nos trasladamos al oeste de Estados Unidos, específicamente a California. Aquí vivía Mitrice Richardson, de 24 años, la cual obtuvo su título de psicóloga otorgado por la Universidad Estatal de California en 2008. Compitió en concursos de bellezas y trabajó como pasante para un psicólogo forense. Tenía un futuro brillante. El 16 de septiembre de 2009, Mitrice Richardson paseaba por Malibu en su automóvil Honda Civic modelo 98. En su recorrido, se sintió atraída por el luminoso aviso del muy prestigioso restaurante Jeffrey's, reconocido por su exquisito menú y hermosa vista del Pacífico, visitado por estrellas como Frank Sinatra, Marilyn Monroe y John F. Kennedy, entre otros famosos. Mitrice parqueó su auto y le entregó las llaves al encargado del estacionamiento, pero lo más curioso es que le dijo 2 palabras que para él no tenían sentido, por lo que el señor le advirtió al personal del restaurante el extraño comportamiento de la joven. Los meseros la observaron, pero no notaron nada raro, así que la dejaron ingresar porque pensaron que era inofensiva. Mitrice ordenó un filete Kobe y un cóctel Ocean Breeze que tenían un costo de $89. La mujer se veía inquieta, desubicada, como si quisiera hablar con alguien. A la joven le llamó la atención la charla de unos clientes que estaban en la mesa cerca de ella, por lo que no se resistió y llevó su silla para unirse al grupo. Las personas que estaban sentadas en la mesa se miraban entre ellas un poco confundidas, ya que no sabían quién era esta persona, pero no le dijeron que se retirara, aunque lo que no tiene sentido es que Mitrice continuaba hablando incoherencias. Cuando llegó la hora del cierre del restaurante, los clientes se retiraron del lugar uno a uno, pero Mitrice
no pagó la cuenta. ¿Será que no tenía dinero? ¿O será que su estado un poco extraño la llevó a comportarse de esta manera? Así las cosas, los empleados del restaurante llamaron a la policía, pero no precisamente porque no pudiera pagar la cuenta, sino por su propia seguridad, ya que ella estaba actuando de una manera errática. En un momento de la noche, Mitrice le dijo a una de las empleadas que ella vendría a vengar la muerte de Michael Jackson. Es así como una vez los oficiales llegaron y se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, decidieron detenerla por estafa y además le encontraron menos de 1 onza de marihuana. La joven fue conducida a la comisaría y su auto fue remolcado a un lugar a 11 millas o aproximadamente 18 kilómetros de la estación del sheriff. Durante las 2 horas que Mitrice permaneció en la celda, caminaba de un lado a otro sin parar, se le veía ansiosa. Los oficiales supuestamente le realizaron una prueba de alcoholemia y determinaron que no estaba ebria ni bajo la influencia de ninguna sustancia. A eso de la medianoche, Latisse Sutton, madre de Mitrice, fue contactada por las autoridades y en esa llamada les expresó muy angustiada que por favor no liberaran a su hija en medio de la noche, que podría sucederle algo, además que ella no conocía bien el área en la que se encontraba. También les argumentó que podría hacerse daño, pues su hija tenía episodios de bipolaridad. El oficial aseguró a la señora que mantendría a Mitrice hasta las 5 a.m. de la mañana siguiente. La madre se rió un poco nerviosa y dijo que se quedaba tranquila sabiendo que su hija dormiría en la estación y bromeó diciendo que no querría despertarse con un informe en la mañana de su hija perdida en algún lugar con la cabeza cortada. Así que tranquila, se acostó a dormir. La parte que no entiendo es cómo una madre, sabiendo de los antecedentes de salud de su hija, no se hubiera desplazado hasta el lugar en donde tenían a la joven para asegurarse de que estaba bien. Pero con lo que no contaba la señora Latisse es que el departamento del alguacil de Lost Hills liberó a Mitrice minutos después de su conversación. La decisión la tomaron porque la joven no tenía antecedentes. Deberían dejar que se fuera para no violar las reglas oficiales. Así que a las 12:30 a.m. Mitrice salió de la estación de policía pero sin ninguna de sus pertenencias. No tenía teléfono, identificación, ni dinero, sola en la noche en medio de la nada, en un área que no conocía, con su auto a 11 millas o a 18 kilómetros de distancia. Un panorama poco alentador para una mujer indefensa, y quizá atravesando por un periodo de bipolaridad. ¿Será que Mitrice olvidó sus pertenencias o no se las entregaron? Un importante detalle que no tuvieron en cuenta las autoridades es que ninguno de los funcionarios le notificó a Latisse sobre la liberación de su hija, teniendo en cuenta que les había pedido el favor de que no le dieran salida a la medianoche. Entonces, ¿qué pasó dentro de la estación de policía? Al día siguiente, el 17 de septiembre de 2009, el estado de California fue estremecido por una triste y misteriosa desaparición. La joven no aparecía por ningún lado después de haber sido liberada, a pesar del compromiso con la madre de que la custodiarían esa noche, teniendo en cuenta los antecedentes de su salud mental. Pero ese desconcertante error sería solo una de las muchas incógnitas que haría de este caso uno de los más raros que hayan sucedido. ¿Recuerdan el comportamiento de Mitrice horas antes de su desaparición? Al igual que el señor que parqueaba los carros, las personas a quienes ella se les acercó esa noche notaron cómo la joven estudiante de psicología tenía un comportamiento errático y hacía comentarios muy extraños. Les comentó que iría de viaje a Hawái y que a su llegada los contactaría. Todas las personas que estaban en esa mesa esa noche se percataron de la situación de la joven y varias de esas personas sostuvieron conversaciones con ella, pero en realidad a nadie le interesó saber qué pasaba. De otro lado, alrededor de las 6:30 de la mañana del día siguiente, Bill Smith, un ex reportero, llamó a la policía para informar que una mujer deambulaba por el patio trasero de su casa, ubicada a unas 6 millas o 10 kilómetros al oeste de la estación Lost Hills, donde la joven estuvo retenida. Habían transcurrido más o menos unas 6 horas después de su liberación. ¿Sería ella a quien merodeaba la residencia del ex reportero? En la llamada, Smith la describió como una mujer negra, delgada, con cabello afro. Smith la llamó a través de la ventana y le preguntó que si estaba bien, a lo que la joven le respondió que solo estaba descansando. Extrañado y un poco nervioso, Smith se vistió rápidamente para hablar con ella, pero cuando salió presuroso de su casa, la joven no estaba. Al ver que
que Mitris no aparecía, su madre Latiz la reportó como desaparecida. Empezó la búsqueda, pero no había rastros de la joven. Los oficiales interrogaron a las personas que la habían visto la noche anterior, pero nadie daba razón de la chica. Pasaron los meses sin tener pistas exactas ni noticias del paradero de Mitris. Se ofreció una recompensa de $10,000 para quien entregara información sobre el paradero de la joven psicóloga. En enero de 2010, 4 meses después de la desaparición de Mitris, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles llevó a cabo una búsqueda a mayor escala. Más de 300 voluntarios capacitados en operaciones de búsquedas y rescate participaron en la misión que cubrió 47 kilómetros cuadrados del área de Malibu Creek, arroyos, senderos y crestas, pero todo fue inútil. La chica no apareció. A casi un año de la misteriosa desaparición de Mitris, el 9 de agosto de 2010, bajo un inclemente sol, los restos de la joven fueron descubiertos por un guardabosques en el desierto de Dark Canyon. Sí, tristemente la encontraron en un arroyo, ubicado en lo profundo del cañón, un sitio de muy difícil acceso. Estaba rodeada de rocas y un espeso bosque cubierto de maleza. Y como si su madre lo hubiera pronosticado, esa noche que habló con las autoridades, a la chica la encontraron sin su cabeza. Pero, ¿quién pudo acabar con la vida de esta joven y dejarla en estas condiciones? Todo era un misterio. Sí, encontraron los restos de la joven, pero todo era confuso. El primer oficial que llegó al lugar pasó 90 minutos allí antes de avisar a la oficina del forense. En el procedimiento policial y del equipo forense hay muchas inconsistencias. Se enviaron 2 helicópteros, uno para los policías y otro para el equipo forense. Mientras que los oficiales de policía fueron trasladados a la escena rápidamente, el equipo forense tuvo que esperar durante horas en vano. La policía se excusó diciendo que no había otros helicópteros disponibles, pero todo fue una mentira, ya que nunca hubo escasez de helicópteros en el departamento de policía y de bomberos. Luego de permanecer por 6 horas y media solos en la escena, la policía empaquetó los restos de Mitris de manera poco convencional y los transportó de regreso a la estación. Lo extraño es que dejaron varios de los huesos de la joven. Además, de manera irregular desafiaron las instrucciones del forense de proteger la escena hasta que los profesionales profundizaran en la investigación. ¿Será que estaban ocultando algo? En lo referente al cráneo separado del cuerpo de la joven, un teniente y un capitán en la escena argumentaron que al momento de sacar el cadáver de donde se encontraba, lo arrastraron de tal manera que su cabeza se desprendió. Pero de nuevo, las autoridades caían en otra de sus mentiras, ya que uno de los guardabosques, quien llegó a la escena antes que el equipo de policía, tomó una fotografía en la que se ve el cráneo de Mitris descansando boca abajo sin la mandíbula en la parte superior de su torso. Pero lo peor es que las autoridades intentaron explicar por qué el cuerpo de la joven fue encontrado desnudo. El teniente Rawson declaró que los animales habían sido los culpables de quitarle la ropa a Mitris. ¿Se imaginan unos coyotes desnudando un cadáver? Según este argumento, los animales tuvieron que desabrocharle el cinturón, quitarle los jeans ajustados, quitarle los calcetines, las zapatillas y 2 camisetas, desabrochar el sostén y la ropa interior, todo sin dañar su ropa o su cuerpo. Algo de no creer. Entonces imagínense, los astutos animales cargaron los jeans y su sostén a más o menos 180 metros por el cañón para dejarlos caer en el arroyo. Luego arrastraron su cinturón unos cuantos metros más por el cañón para colgarlo en las enredaderas en la que lo encontraron. Luego arrastraron su cinturón unos cuantos metros más por el cañón para después colgarlo en las enredaderas en el que lo encontraron. A la conclusión más lógica y quizá la única que exista en este caso y que de pronto ustedes también la piensan es que ningún animal tiene el raciocinio para ejecutar estas acciones. Y como era de esperarse, nadie les creyó esta versión, así que el teniente Rawson dijo luego que el río había sido el culpable de removerle la ropa a la joven. Tantas inconsistencias con este departamento de policía no era solo con la escena del crimen. Durante los meses que Mitris estuvo desaparecida, la madre pidió ver las cintas de vigilancia de la estación la noche de la liberación de Mitris, pero la respuesta de los oficiales fue que ninguna cámara de vigilancia grababa y que su único objetivo era monitorear. Pero una vez más, esto fue una gran mentira. El video de vigilancia de Mitris pasó 3 meses en el escritorio del capitán Tomás Martin, mientras él
negaba de su existencia. Y lo más grave es que cuando por fin los padres de Mitris lograron que se les mostrara el video, descubrieron que había sido editado. Y para echarle más leña al fuego, argumentaron que la causa de la muerte de Mitris había sido por envenenamiento por roble, una condición tan extraña que no existe estadísticas confiables al respecto. Y como tampoco esta versión era creíble, dijeron que la muerte fue producto de la mordedura de una serpiente cascabel. ¿Qué están ocultando las autoridades? A este punto, los oficiales decían lo primero que se les ocurría para ver cuál versión creían los padres de Mitris. Tengamos en cuenta que son muchas inconsistencias. Ocultaron los videos, contaminaron la escena del crimen, no trajeron completos los restos del cuerpo de la joven. En esta investigación se rompieron todos los protocolos que se deben seguir para determinar qué fue lo que realmente pasó con la víctima. La comunidad estaba indignada, no aceptaba el trato displicente que le dieron al caso de la joven psicóloga. Así que la familia de Mitris presentó varias demandas en contra del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles por liberarla de la comisaría a pesar de que se les advirtió de que sufría de un trastorno bipolar. Cada uno de los padres recibió $450,000 en 2011, como si eso fuera a curar la herida que deja esta inexplicable tragedia. Los padres de Mitris siguen luchando para que algún día haya justicia para el caso de su hija y que se pueda esclarecer qué fue lo que sucedió en esa madrugada. En noviembre de 2015, después de revisar 500 páginas de documentos enviados, la oficina de la entonces fiscal general de California, Kamala Harris, respondió que no había encontrado ningún fundamento para cargos penales contra el alguacil y sus ayudantes. La oficina de la fiscal general tampoco encontró evidencia de que la oficina del alguacil hubiera manejado mal la denuncia de los padres de Mitris. Sin embargo, en enero de 2016, la oficina de la fiscal general de California dio marcha atrás y anunció que estaba comenzando una investigación criminal. Pero el 30 de diciembre de 2016, la oficina fiscal general de California concluyó que no había pruebas suficientes para respaldar el enjuiciamiento penal de cualquier persona involucrada en el manejo del caso. Tristemente, el caso de Mitris Richardson quedó impune. Todas estas irregularidades y secretos que no dejan encontrar una respuesta a lo que pasó solo genera una desconfianza entre las autoridades y la comunidad, que hasta el día de hoy sigue buscando justicia por lo que le sucedió a Mitris Richardson. Bueno, muchas gracias por compartir este rato conmigo. Soy David. Y si te gustó este video, regálame un me gusta. Y si sos fan de esta clase de contenido, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver que nos encontramos la próxima vez que entremos al agujero del conejo. Chao, cuídense.